a qué se dedica, jugando para llegar a los lugares que ocupan en el día de hoy. Y eso, ¿no? De poder contar desde las distintas aristas de abogados de clubes, de abogados de agentes o agentes de jugadores, árbitros de la Cámara de Resolución de Disputas y demás, ver más o menos cuál es el camino que ha desarrollado cada uno, que capaz los puede inspirar a ustedes a seguir trabajando en el derecho deportivo o comenzar a dar sus primeros pasos en el derecho deportivo, que me parece que es lo que todos añoramos en algún momento y los que capaz ustedes que están comenzando están con ganas de buscar. Así que me parece que eso es o la idea que teníamos con Martín y con los chicos era empezar a desarrollar ese tema en el día de hoy. Así que bueno, esperemos un poquito más, que van llegando todos, que es un horario medio complicado, siempre a las 6 de la tarde. Y en 10-15 minutos arrancamos y hacemos esto. Así que si quieren tomar un cafecito, el baño o algo, arrancamos en 5 10. Dale. Señor Martín. Tal otros cartelitos. Esa no vamos a ver acá. Saltan todos. Sí, acá están todos. Florencia Pérez, se están acá. Pato, no, como Pato no está, lo sienta acá. Mauro, no. Vamos. Es una barrera. Hace línea de 4, sí. Podemos tener que poner más, 6, 2, 2. Ahí estamos, por eso. ¿Dónde es la cooperación? En el sur de Brasil. Bien, ahora se pone un poquito de frío. Che, bueno, siempre sé, vamos. Acércase, que está muy lejos. Sí. Ah. Sí, también, sí. ¿De APA? No, es de la Universidad de 3 de Febrero. Está el director de carreras, Pablo Gustavo. Sí, ¿te acuerdas? No, no está trabajando en la parte de definición de agremiados nada más. Sí, física, no sé si lo que haces. Usted, no, históricamente, históricamente fue y está así, trabaja en la universidad, entonces. Hablé de otro día, porque había mucho que gracias porque ya en abril, pero para bueno, la cantidad o retirados, los que hayan sido normalmente los que hayan quedado retirados no tienen nada, los que hayan sido nada. Hay que saber ya. Y ahora con el inmobiliario y hacen toda la web, todo eso.
Sí, no hay mucho juego. No hay mucho juego. Sí, ya sé. Bueno, vamos arrancando así, aprovechamos también el horario, porque bueno, a las 8 nos van a echar, así que así también aprovechamos bien. Bueno, más que nada darles la bienvenida, agradecerles también a todos por venir, bueno, somos un montón, así que nada, también muy contenta, también bueno, desde la Comisión de Jóvenes que estuvimos organizando esta charla junto con otro ciclo de charlas de primeros pasos en la profesión, porque bueno, también entendemos que muchas veces es difícil arrancar, salimos de la facu y por ahí no tenemos muchas herramientas. Así que nada, desde la comisión también estamos organizando charlas y ciclos para, nada, poder acompañarnos entre todos y también desde el colegio, nada, dar las herramientas necesarias como para poder arrancar y tener a quien acudir en estos casos. Y bueno, particularmente con el derecho deportivo, muchas veces pasa que no tenemos tanta referencia por ahí como con otras ramas. Así que nada, también nos pareció con los chicos que estaba bueno organizar algo así. Y nada, están como muy relajados, muy como para que todos podamos participar y sacarnos las dudas. Así que nada, un poco dar la bienvenida, agradecerles también la participación y bueno, nada, ya arrancamos así, podemos aprovechar el tiempo. Vale, perfecto. Bueno, gracias Marti. En primer lugar, agradecerle al colegio siempre por la apertura y darnos el espacio para hacer este tipo de actividades. Agradecerle también a la Comisión de Jóvenes Finadores Abogados por el interés en invitarnos a organizar esta jornada. Bueno, agradecerle a Marta también por ponerse al hombro la organización y todo lo que implica llevar adelante una jornada que parece todo muy sencillito, pero
desde que lo empezamos a cranear hace como un mes y medio ya, hasta la realidad, pasando por las cuestiones administrativas, pasando por las cuestiones organizativas, difundir, hablar con cada uno de los invitados. La verdad que lleva tiempo, lleva mucha energía también. Así que bueno, también agradecerte públicamente, Martín, también por haberte puesto al hombro de esto. Como estamos charlando hace un ratito, la idea de este encuentro es que sea un poco más relajado de lo que estamos acostumbrados en el instituto. Generalmente en el instituto lo que intentamos hacer es plantear un tema, traer personas que trabajen o que tengan alguna vinculación con el derecho deportivo específicamente, del tema que vamos a tratar. La vez pasada habíamos hablado sobre procedimientos jurisdiccionales y tuvimos, la verdad, que unos invitados espectaculares, no solamente por los roles que ocupan, sino también por la calidad que ellos tienen a la hora de compartir los conocimientos, que eso también en esta rama del derecho no se encuentra en cualquier lado, así que eso también estuvo muy bueno. Teníamos un árbitro del TAS, un árbitro de FIFA, miembros de la Cámara de Resolución de Disputas de AFA, así que lo que tiene de bueno esta rama del derecho, que si bien está en constante evolución y es muy nueva, las personas que están metidas en esto siempre están ávidas de contar lo que saben, de expandir el conocimiento y que cada día seamos más los que nos dedicamos a esto y poder compartir las experiencias y los conocimientos, muchos o pocos que tengamos, con el resto, con los que vienen detrás nuestro. Así que la idea me pareció espectacular cuando me lo planteó Martina hacer esto, de contar a todos los que están comenzando o que llevan algunos años en el ejercicio del derecho, ver qué es el derecho deportivo, de qué se encarga un abogado que trabaja en derecho deportivo, que muchas veces tiene muchas luces, muchos brillos, muchos flashes y después en definitiva ves lo que es la trinchera dentro de un club, dentro de lo que es una asociación o lo que es un cliente como puede llegar a ser un futbolista o un agente. Te das cuenta que es todo lo contrario, que parece que se mueve mucho dinero, contratos de mucha plata, y después tenés que operar a cada cliente para poder sacarle un mango para que te pague los honorarios. Bueno, ese tipo de cuestiones es lo que nosotros en estos espacios y en el instituto específicamente nos ponemos a abordar y es el objetivo. Hoy, bueno, es una pequeña presentación de cada uno y después le voy a dar la palabra a todos. Voy a presentar no por importancia, sino por distancia. La persona que viene más lejos hoy, que es el doctor Leandro Massini, que acá dice señor, no sé por qué le estamos haciendo bullying, pero bueno. Soy el único de la mesa. Exactamente, es abogado también, Leandro, bueno, es compañero de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, es árbitro, tuvo mucha experiencia también al frente del área legal de San Lorenzo de Almagro, hace ya un par de añitos. Y bueno, es una de las personas también que más experiencia tiene en lo que es el día a día en el roce con los clubes. A mi izquierda lo tengo a Juan Manuel Cubeli, Juan, que también nos conocemos hace muchísimos años porque éramos vecinos, un gran arquero y además también una de las personas con más experiencia hoy en día en lo que es la representación de jugadores en La Plata, en Argentina, en el futuro, esperemos. A la izquierda, bueno, está la doctora Florencia Pérez y Mauro Ates. Mauro, se vino acá, cambió el lugar. Están dentro del área legal del Club de Estudiantes de La Plata. Nos van a contar un poco también cómo es el rol de un abogado interno de un club importante de primera división, con distintos roles cada uno de ellos. Santi también se dedica a lo que es el asesoramiento de clubes, en lo que es la gestión y también la representación de jugadores. Pato Maquinardi, también otro amigo que hace muchos años está en esto del derecho deportivo, asesorando clubes, asesorando jugadores. También ahora con que no sé si lo puedo contar todavía, pero bueno, está trabajando también dando una mano en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que bueno, un poco, bueno, y Mar también, abogada, integrante del Instituto de Derecho Deportivo, que nos está dando una mano con todas estas cosas. Así que la idea es, en esta forma heterogénea que tenemos cada uno de nosotros, con los roles que desempeña cada uno, bueno,
Yo también me presento, algunos ya me conocen. Perdón, yo soy Mariano Bombasi, soy abogado, me dedico al estudio del derecho deportivo hace muchos años ya. Soy árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas también. Y hace un par de meses estoy también dando una mano como asesor externo en el área legal del Club Atlético Banfield. Además de algunas cuestiones también con otros clientes a nivel internacional. Porque algunos aspectos con la Cámara no me permiten seguir haciéndolo. Así que en definitiva la idea de esta charla, de esta horita y pico que vamos a tener juntos es contar cada uno su experiencia. Más que nada también escucharlos a ustedes, cuáles son las dudas que tienen sobre algún tema, alguna temática en especial, sobre cómo encarar un cliente, cómo encarar un procedimiento, cómo, bueno, algunas dudas que teníamos hasta propios nosotros, porque tampoco nos las sabemos todas, vamos aprendiendo a medida que nos vamos mandando cagadas en el ejercicio de la profesión, que eso es así. La idea es que las que ya nos mandamos nosotros no se las manden ustedes y que nos puedan consultar, pues nosotros, o al menos todos los que estamos acá, estamos abiertos a que nos pregunten y a compartir las experiencias. Así que es tratar de achicar el margen de error de lo que puedan hacer ustedes el día de mañana, o hoy mismo. Así que les paso la pelota a ustedes, a algunos de mis compañeros, el que quiera hablar, y de contar un poco el tema. Capaz, para romper el hielo, puedo tirar una de las cuestiones que surgió cuando estábamos tomando un cafecito antes de llegar acá, antes de todo, respecto del funcionamiento de la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, del AFA, y bueno, ¿quién mejor que un árbitro de la Cámara para que nos pueda contar un poco el ABC de cómo es un procedimiento, cómo se presenta una demanda, cómo se resuelve, cómo es la función que tiene el panel arbitral para resolver la disputa, y eventualmente si se puede apelar o cómo es eso? Así que bueno, contanos un poco, Lean, tu experiencia. Bueno, primero, buenas tardes a todos, gracias por la invitación al colegio, a ustedes del instituto, acá amigo. Nosotros desde la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de AFA tenemos varias competencias, digamos, y atendemos todos los conflictos que se puedan originar dentro del ámbito del fútbol argentino entre clubes, entre representantes y jugadores, pueden ser también algunas cuestiones los mismos representantes, agentes, y también lo que es los reclamos de derecho de formación y solidaridad. Está dividido en una secretaría jurídica que es la que entiende y la que recibe todos los reclamos, las demandas que puedan hacer los clubes o los jugadores o los representantes. Y se va dividiendo, cada secretario jurídico tiene una competencia distinta. Nosotros integramos la nómina de los árbitros. Como es una cámara arbitral, tenemos esa denominación de árbitros, pero ninguno hizo el curso de árbitro. La realidad es que vendríamos a ser como los jueces, digamos, de esos conflictos que se van suscitando dentro del derecho deportivo del fútbol argentino. Una vez que se inicia un procedimiento, cada club o cada jugador o cada representante que va a iniciar una demanda tiene que cumplir un formalismo que está dado por el reglamento de la Cámara, cómo se presenta la demanda, que es muy parecido a los códigos de procedimiento para poder hacer una demanda, y tiene la facultad y la obligación de designar dentro de esa demanda que hace uno de los árbitros de la norma. Eso lo elige cada parte. Al momento que la Secretaría Jurídica recibe esa demanda, da traslado a la otra parte, al demandado, y el demandado lo mismo. Tiene un plazo para contestar la demanda y en la contestación de la demanda tiene que elegir de la misma nómina a uno de los árbitros que se designa. Nosotros nos enteramos recién que estamos asignados en un tema cuando la Secretaría Jurídica nos notifica de esa designación. Después, cada uno por su labor profesional o por sus antecedentes, si, por ejemplo, si a mí me tocara o viene San Lorenzo, después de haber sido 12 años el abogado del club, y me nombra a mí, yo automáticamente me tengo que excluir de esa designación. Obviamente que no pasa porque los clubes no van a poder o no van a nombrar a alguien que sabe que se va a tener que asumir esa responsabilidad. Pero bueno,
puede llegar a suceder que hayas tenido alguna intervención anterior en algún conflicto que tuvo que ver con esa nueva demanda y obviamente uno tiene que dar un paso al costado. Una vez que se conforma el panel, para conformar el panel arbitral, lo que hacemos es, una vez que están las dos partes, la Secretaría Jurídica convoca una audiencia donde los dos árbitros designados por los clubes, más la Secretaría Jurídica, nombramos un presidente del panel, un tercio. Obviamente, al ser un tribunal, tiene que haber tres opiniones y 3 votos. Por lo general, tenemos muy buena relación entre la mayoría de los árbitros de la nómina. Por lo menos tratamos de que sea así. Pero bueno, eso no significa que los laudos, las sentencias que nosotros sacamos, sean por unanimidad entre todos. Por supuesto que cada uno tiene su opinión y cada uno la deja expresada en el laudo. Por lo menos ahora nos ha tocado ¿cuántos laudos llevamos? Y 10, 12. Y un poquito más. 15. Sí. Bueno, de todos los laudos que hemos tenido, hace 1 año y medio estamos trabajando en la Cámara, han sido todos por unanimidad, o sea, no hemos tenido laudos en disidencia con alguno de los votos. El procedimiento es bastante sencillo, digamos, pero bueno, tiene su complejidad en la etapa de producción de la prueba. Una vez que nosotros tenemos el panel confirmado, lo que se hace es hacer una audiencia del artículo 23 del reglamento, es una audiencia de conciliación, donde invitamos a las partes a ver si pueden llegar a algún arreglo entre ellas. La casa trata de que, sobre todo en tema de clubes, trata de que los clubes acuerden y no obligarnos a nosotros a sacar un laudo. Por lo general se puede, hay temas que no, nos ha tocado alguno que otro bastante complejo, donde hemos tenido que sacar un laudo. Pero bueno, una vez que se pase esa audiencia de conciliación, se abre a prueba el expediente. Los medios probatorios son los mismos que tenemos en el Código de Procedimiento, tanto en la provincia como a nivel de nación. Se efectúa la prueba, hacemos muchas veces que nos ha costado, porque la verdad que en 1 año y medio hemos tenido situaciones donde tener que traer jugadores profesionales a declarar y que está de viaje, que no puede, que concentra y se nos estiran los expedientes y tenemos algunas demoras muchas veces en la producción de la prueba. Nos ha tocado, justo en un panel que compartimos acá con el amigo, de tener una prueba pericial caligráfica. O sea, tuvimos que llamar al colegio de peritos, hacer una nómina de peritos, fue todo un tema porque, claro, el reglamento está hecho, pero no está hecho al detalle. O sea, el reglamento se va perfeccionando a medida que van pasando los temas. No íbamos a suponer que un club iba a desconocer la firma del presidente y secretario, que el secretario falleció y nos quedaba solamente el presidente, y un presidente que ya no estaba en funciones. O sea, fue bastante compleja esa situación, pero bueno, la sacamos adelante y a raíz de eso seguramente iremos modificando el reglamento de la Cámara a futuro. Luego de que bueno, se termina la etapa probatoria, hay una instancia donde hay un alegato final de cada una de las partes. Volvemos a invitar a las partes a que traten de hacer algún arreglo entre ellos y que se termine por un acuerdo conciliatorio. Y de no ser así, bueno, después nosotros tenemos un plazo estipulado por reglamento para sacar ese laudo. Que obviamente uno queda contento y el otro no. El que no queda contento tiene la posibilidad de apelarlo. La instancia de apelación ya es en el TAS. Todavía no hemos tenido ningún laudo que se haya apelado. No sé si es porque o no quieren ir al TAS o porque son muy buenos los laudos de la Cámara. Pero en principio no hemos tenido situaciones en las que los laudos nuestros estén siendo revisados por el TAS. Y qué, por ejemplo, ¿qué casos han llegado? Para nombrar 2 o 3 casos para que la gente pueda, para que los chicos puedan saber cuáles son las disputas que llegan a la Cámara. Bueno, esto que yo les contaba recién de que tuvimos que hacer una pericia gráfica fue entre Deportivo Maipú y Godoy Cruz. Obviamente que a veces por cuestiones de confidencialidad de cada uno de los expedientes no podemos contar algunos detalles particulares, pero bueno, había un convenio de reconocimiento de una futura venta sobre un jugador, el jugador se vendió
se intimó el pago, no se pagó, y no se pagó porque desconocieron el convenio. Firme. Tuvimos que auditar ese convenio, hacer una pericia. Nos pasó también que el perito tampoco podía concluir que si la firma era 100% atribuible a la persona o no. Gracias a Dios, y las partes entendieron que tenían que hacer un acuerdo y se formalizó un acuerdo para terminar con ese tema. Pero bueno, nos entró también esa complejidad de que nos queremos apoyar en un tercero o en un perito, y el perito tampoco a veces te puede dar la exactitud de decir sí corresponde, no corresponde. Después, bueno, nos ha tocado, inclusive ahora tenemos, que fue el primero, pero también el de talleres con Arsenal, donde incorporaron el derecho de tanteo, eh, cuestiones que son muy puntuales, cuestiones que hasta ahora no lo habíamos tenido en la Cámara. Nos pasó también con representantes, con agentes, cuestiones muy específicas que nosotros estamos tratando de hacer valer de lo que se llama la gestión útil. La realidad es que agentes hay pocos que podrían ejercer esa profesión, digamos, y hay muchísimos que te dicen que son representantes de jugador. Y uno dice, ¿pero qué tenés? No, y vienen con un papelito que al jugador lo hicieron firmar en un garage, y el jugador, hay muchos jugadores que con el paso del tiempo y la experiencia entienden que no tienen que firmar todo lo que le ponen adelante. Sobre todo los jugadores jóvenes firman cualquier cosa. Muchas veces todo lo que firma los deja obligados a un montón de cosas que después terminan en la Cámara. Pero bueno, nosotros estamos tratando de sentar una jurisprudencia dentro de la Cámara de que tienen que demostrar una gestión útil. Que la realidad es que vienen diciendo, no, el jugador me debe después de 2 años $50.000 porque ahora lo vendieron a tal lado, y entonces yo, pero ¿usted qué hizo, señor, para que esa venta se concretice? ¿Hizo algo? No, a mí me rescindieron el contrato, me mandaron por WhatsApp, me mandaron un WhatsApp, ya no son más mi representante. Bueno, estamos tratando, si bien parece muchas veces que el jugador es la parte más débil de esa disputa entre el representante y el jugador, nos ha tocado también ver situaciones donde el débil termina siendo el representante. Hay muchos representantes de la vieja guardia que decimos nosotros, que hoy con agencias de representantes que tienen una estructura como corresponde, con asesoramiento, con abogados, con contadores, le rescinden los contratos o las representaciones, y por ahí ese representante de la vieja escuela lo mantuvo al pibe, lo ayudó, le dio laburo, le dio plata a la familia. Bueno, estamos hablando muchas veces de ser equitativos y ver realmente qué gestiones útiles hubo como para que nadie salga perjudicado, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, esto también nos da pie para preguntarle a Juan, que hace poquito rindió el examen para sacar la licencia de agente. Bueno, que nos cuentes o le cuentes a los chicos cuáles son las cuestiones con las que te enfrentás en el día a día, cómo lo encarás, a qué tenés que prestar la atención cuando asesorás también a una agencia de representación para que tengan las luces prendidas respecto de cuáles son las alertas, en realidad, de los temas a tener en cuenta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mariano, por la invitación, Martina también, y el colegio, obviamente. Como decía Leandro, el tema de la representación de jugadores por medidas, por idea de FIFA, está tendiendo a una profesionalización. A partir de octubre del 2023, FIFA ya exige tener una licencia de agente. Para tener esa licencia hay que rendir un examen, que es el que contaba Mariano, que acá, Paco, por ejemplo, acá sé que lo rendimos, se rindió el 18 de junio, estamos ansiosos esperando la nota, que era hoy, se demoró, así que estamos todos ahí esperando. Pero la verdad que es muy importante, yo formo parte de una agencia de representación, un poco en la parte deportiva, con el vínculo deportivo con jugadores, pero también en el asesoramiento general de la agencia, en la parte jurídica. Y sinceramente, esta profesionalización a la que tiende FIFA requiere inevitablemente el asesoramiento en una parte jurídica, porque hay que tener en cuenta hoy en día un montón de aspectos jurídicos que son muy relevantes
a la hora de la realización de diferentes tipos de contratos. Ya sea las cláusulas que tiene que tener un contrato de representación entre un jugador y un agente, pero también en las diferentes cláusulas que se tienen que pactar entre en el contrato de un club y un jugador. Principalmente en primera división, por ahí en el ascenso las cláusulas son más sencillas y son contratos más simples, pero hoy en día tener el asesoramiento adecuado para pactar las diferentes cláusulas en miras a una futura transferencia es lo que genera tener contratos fuertes y que podamos tener luego al momento de una negociación, tener bien en claro qué es lo que estamos negociando. Bien, cláusulas de salida, tener en claro cómo es el tema de derecho de formación, mecanismos de solidaridad, son todos temas que son muy relevantes y como decía Leandro, como dice Mariano, hay una vieja guardia, como dice Leandro, que estaba acostumbrado a por ahí trabajar de una manera más netamente deportiva y que después las cuestiones se iban solucionando, que hoy en día a veces nos encontramos con conflictos que ya son difíciles de resolver porque hay contratos firmados ya en ejecución, y como hablábamos por ahí hoy un poco antes cuando nos juntamos a charlar, como todos los contratos, el problema surge cuando alguna de las dos partes no lo cumple. Firmamos contratos, mientras se cumpla no hay problema, pero tener en claro qué es lo que estamos nosotros firmando en un contrato y a qué requiere cada una de esas cláusulas, entiendo que es muy relevante. Bien, perfecto. Bueno, eso también nos lleva un poco a lo que planteaba Leandro respecto de, hay dos partes en este caso, ¿no? No solamente el jugador, sino también el club. Y el club que puede utilizar los servicios de la gente, como también lo puede hacer el jugador. Y ahí un poco le quiero dar la palabra a Florencia y a Mauro respecto de cómo es el rol, bueno, y también un poco a Lean con su experiencia en San Lorenzo, de qué trata o de qué se tienen que enfrentar como clubes a la hora de negociar con un agente, con un representante, y cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Bien, sí. Yo me engancho, bueno, desde ya, buenas tardes a todos. Yo me engancho con lo que decía Leandro, con esta cuestión de que para ellos fue raro que un club desconozca una firma, ¿no? Porque uno de los principios rectores dentro de lo que es la relación de los clubes es la buena fe, sobre todo. Entonces, obviamente, no vamos puede pasar que no se cumplan los contratos por una cuestión de que no hay plata como para cumplir con las obligaciones, pero no desde un desconocimiento de ese contrato. Eh, entonces, ahí surge también esta cuestión que hablábamos hoy con los chicos sobre qué validez tienen las firmas que se insertan de manera digital en el contrato, porque obviamente al haber tanta distancia generalmente entre clubes, por más que estén en la misma provincia, obviamente no nos juntamos en una mesa para firmar un contrato con los demás clubes, sí con los jugadores seguramente, pero al suceder esto de la distancia, la forma que se suscriben los contratos es con insertar la firma de manera digitalizada. Una firma electrónica, todavía no hay un sistema de firma digital que sea válido. Entonces surge esto, ¿no? Cuando hay un incumplimiento contractual, ¿qué pasa si yo presento ese contrato como prueba y del otro lado me lo desconocen? Porque en este caso no podría haber una pericia porque no es una firma hológrafa hecha de puño y letra. Entonces, bueno, ahí está toda la cuestión que me parece que eh, desde que empiece la Cámara a tener laudos van a sentar un precedente importante porque nos surge cotidianamente con Flor, ¿no? Cuando nos pasan estos temas de, bueno, cómo lo planteamos, cómo nutrimos ese contrato con otra prueba, ¿no? Porque en definitiva también tenemos que encargarnos de eso, de si el contrato de por sí solo no es válido porque del otro lado me pueden desconocer la firma, ¿cómo nutro yo con otra prueba, ya sea mails, conversaciones de WhatsApp entre las partes que gestionan la negociación y demás? Entonces, bueno, estaría bueno a partir de los fallos y los laudos de la Cámara que se sienta el presidente como para ir allanando ese camino. Sí. Lo que a eso le agrego de que esta problemática, esta dinámica, perdón, buenas tardes a todos, se suscita porque tenemos como dos regímenes paralelos, o sea, la cuestión de la digitalización es mucho más compleja en el fuero judicial,
Y la idea con la Cámara y todo es que todas las cuestiones deportivas tramiten a través de los organismos federativos, en este caso la Cámara. Que la característica en realidad preponderante, bien como dijo Mauro, es la buena fe, generalmente uno aspira a la buena fe, y lo normal es que se cumplan. Lo cierto también que en la dinámica de los clubes, esta firma digitalizada se preponderó con el tema de la pandemia, donde nadie podía salir, entonces, para que los sistemas y todos funcionemos, se empezaron a poner estas firmas digitalizadas, que a los efectos del Código Civil, el artículo 288 te pide que sea hológrafo o a través del ONTI, que en Argentina es la autoridad certificante de una firma digital. Que bueno, eso hoy en los clubes no existe, por lo menos no tengo conocimiento. Creo que no. Y nada, y en relación al funcionamiento de los clubes, que un poco era lo que charlamos, contarles que nada, que hay un sistema que se llama Sistema de Información de Clubes, bueno, que lo administra y el propietario, por decirlo de alguna manera, es la Liga Profesional de Fútbol. Y el funcionamiento de los clubes a nivel ya sea financiero, administrativo, formal y de casi todos los ámbitos es obligatorio, obviamente para todos los clubes, donde la liga te proporciona un usuario, uno se loguea con una plataforma de gestión, cualquier otra plataforma de gestión, pero bueno, ahí se carga en ese sistema todo, desde los responsables operativos, desde las constancias de pago de los salarios a los jugadores, cuando hay un partido, por ejemplo, hay un montón de trámites, habilitación, seguridad, etcétera, eso se hace en cada partido, se tienen que subir todas las constancias. Y bueno, en el marco también de ese sistema se tienen como válidas las notificaciones, donde le llegan al usuario registrado, por ejemplo, si hay un trámite disciplinario, uno puede hacer un descargo donde también prevalece la informalidad, no es que realmente uno pone los requisitos como un escrito cualquiera, digamos, relata los hechos, se prueba, y bueno, también se sube a esa plataforma y bueno, luego desde la Liga Profesional de Fútbol está la unidad disciplinaria donde, bueno, te aplica una sanción o te da la posibilidad también de un pago voluntario. Bien. Hay una de las cuestiones que contaba Legan respecto de las competencias que tiene la Cámara para resolver estos tres tipos de disputas, ¿no? Disputas entre clubes, disputas entre agentes, jugadores o agentes y clubes, y aspectos vinculados con los sistemas de compensación a la formación de jugadores juveniles. Son los derechos de formación y mecanismos de solidaridad de base sin elemento de internacionalidad, ¿no? A nivel nacional. A través del boletín 5551, que hoy está suplantado por el 6260. Esas son las tres competencias que tiene la Cámara. Ahora, dentro de cada una de ellas, como contaba Legan, disputas entre clubes, falta de reconocimiento de derecho de origen, desconocimiento de firmas, hubo un caso también en el que intervine en el cual no existía el contrato directamente, el contrato se había extraviado. Bueno, ¿de qué manera vos intentás probar como abogado del club la existencia de un contrato que no está materializado? Que es un caso que le había contado a Flor. Perdón, Sí. con una fotocopia. O con una fotocopia del contrato. Sí, bueno, entonces. Claro. Basta. ¿Cómo? Bueno, y Pasa, sobre la firma certificada esta que vamos a hacer, el perito tenía que hacer una pericia sobre una fotocopia. Una digitalización, Claro. ni siquiera eso. Cuerpo de escritura se tuvo que hacer. Después, en el otro caso, que no existía directamente un contrato donde determinar si efectivamente había o no había firma, tenés que ir a buscar otro tipo de cuestiones. ¿Cómo se resolvió ese caso? Pidiendo los balances de los clubes. El club, obligado a abonar eso, tenía en 3 balances consecutivos un asiento contable que decía que un porcentaje se le reconocía a este club que estaba reclamando. Y que como a los 3 o 4 años en una asamblea una persona había levantado la mano y había dicho que ese contrato nunca se había firmado, directamente lo tacharon de un balance para el otro. Como todos somos abogados, todos sabemos, hay un procedimiento que marca el Código Civil y Comercial de rectificación de los balances, de los estados contables. Como no se había realizado de esa manera, el panel arbitral determinó, bueno, ya, estás obligado al pago para esto, por más que no haya contrato. Por lo tanto, es un sinfín de situaciones que pueden surgir. Y hay otra cuestión que había dicho Juan también, respecto de
Las cláusulas que hay en los contratos de agentes. Otro tema también que había dicho Lea. La cláusula penal que o Mariana Juan firma a un jugador nuevo, ¿no? Un jugador que está en la 8ª división de Villa San Carlos. A los padres y pone que le va a pagar los botines, le va a pagar la proteína, le va a dar un viático para movilidad. Y le pone una cláusula de penal de $500.000 en caso de que le rescinda el contrato. Esa cláusula penal va a ser, si el chico se va con Santiago le roba al jugador, cosa que pasa en el día a día. Le roba al jugador. Le hace juicio al jugador y también le va a hacer juicio a Santiago por inducción al incumplimiento contractual. Ahora, esa cláusula penal llega a la Cámara. ¿Es válida o no es válida? ¿Es abusiva o no es abusiva esa cláusula penal? Y ahí tenemos dos valores en tensión. El principio pacta sunt servanda. Dice, mirá, vos estuviste asesorado, vinieron tus padres, tuvieron un abogado, firmaron ese contrato. Santiago también sabía que tenías un contrato registrado y decidió incumplirlo y por lo tanto va a ser también responsable al pago. Y por el otro lado tenemos otro principio básico del derecho que es la proporcionalidad de las cláusulas penales, que también es una cuestión que está dentro del derecho suizo, que se aplica supletoriamente a todas las relaciones dentro del ámbito del derecho deportivo, porque FIFA tiene sede en Suiza, por lo tanto se aplica el derecho suizo, que tampoco es que somos unos servicios que seamos derecho suizo, el derecho suizo, ¿se acuerdan de obligaciones? El derecho suizo es lo mismo que el Código Civil de Napoleón, que el Código de Freitas y que el Código de Beles Artes, o sea, el mismo principio que establece el artículo 163.2 del Código Suizo de las Obligaciones es el que tiene el Código Civil Comercial. Por lo tanto, los jueces con jurisdicción y competencia, como también los árbitros, tenemos facultades para poder disminuir las cláusulas penales que son consideradas injustas o que son consideradas no ajustadas a derecho o no ajustadas a la realidad contractual de las partes. Y esa es otra de las cuestiones que Ahí tenemos que juega hacer en la Cámara. lo de la gestión útil. Bueno, además también. ¿Qué hiciste para demostrar que vale tu trabajo? Exactamente. ¿Eso sirve para cuantificar después al momento de bajarle esa penalidad? Y esas son de las cuestiones también muy interesantes que llegan a la Cámara. Y otro de los temas, ya le voy a dar paso también a Pato, que es muy interesante también el rol que está desempeñando ahora, es qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la justicia en casos que son tal vez tan complejos o que necesitas tener mucho dinero para poder acudir a la justicia, no solamente por una cuestión de honorario, sino también por las cuantías que puedes estar tal vez reclamando. Dentro de la Cámara, si bien hay un régimen de costas, es un régimen de costas que en comparación con la justicia ordinaria termina siendo mucho más barato. ¿Por qué? Porque vos tenés dentro del reparto de costas de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, tenés que pagar como máximo el 1,5% del monto del litigio, de la cuantía de la sentencia específicamente, no de lo que reclamás, no hay ni ultra ni infrapelita, no hay nada. Por lo tanto, si vos lo comparás con lo que puede llegar a ser solamente la tasa de justicia, ni aportes, no hay tampoco regulación de honorarios para los letrados. Otro consejo que le doy, acuerden con sus clientes el pago de los honorarios, porque si no, no va a haber una regulación. Por lo tanto, vos para reclamar o para ser reclamado y ir a una sentencia, sabés que vas a tener que pagar el 1,5, no el 2 y pico, más el 10% de soletasa, más los honorarios, más... Sí vas a tener que pagar, por ejemplo, los honorarios de los peritos. Eso está por fuera de ese 1,5. Pero en definitiva, ¿Es el 1,5 de ambas partes? No, el 1,5 total. El 1,5 total. Vos para poder presentar una demanda tenés que integrar la mitad de un salario de primera división, de un jugador de primera división, que hoy son 1.300.000 pesos más o menos. O sea que vos para poder presentar la reclamación, tenés que hacer un anticipo de 650.000 pesos. Cuando contesta la otra parte, tiene que pagar su anticipo, que es una práctica también que se da en el arbitraje, que la parte reclamada, pues no, mira, yo no quiero pagar mi parte del impuesto. Por lo tanto, la parte que reclama va a tener que pagar el porcentaje de la otra parte, porque si no, el procedimiento se cae. Por lo tanto, si también, si ustedes son abogados de los reclamados, una estrategia es hacer, no, yo las cuotas no las pago.
no te voy a dar una mano para que vos me reclames. A lo sumo que la pague el otro. Así que esa también es una estrategia para hacerlo. A mí me pasó en otros casos que el anticipo de cuotas era muy grande. Decía, no, mirá, yo no lo voy a pagar, que lo pague el otro, y después la otra parte que quería reclamar o que quería apelar una sentencia, una decisión que sabía que no tenía razón y que iba solamente a ganar tiempo, decía, no, mirá, si tengo que gastar esta cantidad de plata para ganar tiempo no me sirve, prefiero quedarme con la sentencia en primera instancia. Que es mucho lo que está pasando en la Cámara también. Para poder acudir al TAS, tenés que pagar primero un anticipo de costas de 1.000 francos suizos, después el anticipo de gastos son casi entre 8 y 10.000 francos suizos, por lo tanto, los casos que realmente llegan al TAS son los que son o de una cuantía muy grande o por los cuales vos realmente crees que tenés alguna chance de dar vuelta al pronunciamiento. Eso también es una de las cuestiones que sirve en esto lo que es la justicia deportiva, porque primero que es muy eficiente para el cumplimiento, porque si vos no cumplís, a los 45 días te inhiben estas noticias que están saliendo de todos los clubes que están inhibidos por no cumplir las decisiones de FIFA o las decisiones de la Cámara. Tenés también la posibilidad de que haya jueces especializados en la materia que te resuelvan tema, no por hablar mal de la justicia ordinaria, estamos muy cerquita, pero un juez civil y comercial que tal vez nunca leyó un reglamento de AFA o un reglamento de agentes que determine la validez o no de una cláusula penal o de un reconocimiento de trayectoria. Perdón, en la práctica existen antecedentes o casos en los que, no sé, el club o un agente haya acudido a la justicia ordinaria. Miles. ¿Por qué? Porque esto es nuevo. La Cámara recién tiene 1 año y medio. Claro. Antes ibas a la justicia ordinaria. A mí me ha pasado de venir acá en 2 juzgados distintos y en las cámaras que con los mismos fundamentos me digan que me daban la razón y que O sea, desde que está la Cámara, incluso existiendo la Cámara en estos últimos años, acuden a la justicia ordinaria. Algunos sí, bueno, a ver, La también diferencia está en el plazo también. está en el plazo también, que nosotros Las bondades. en principio, desde que se presenta una reclamación hasta que tenemos laudo, salvo que haya estas cuestiones o estas complicaciones respecto de prueba, la idea es que vos lo resuelvas en 145 días el reclamo. En 145 días acá capaz no tenés el primer despacho. Claro. Ni hablar de audiencia de vista de causa, ni hablar de producción de prueba. Eso es lo que genera también, ¿no? Que sea mucho más dinámico. Sí, del conocimiento de la materia. Como... Igual, Sobre todo es nosotros los clubes estatutariamente, están afiliados a la AFA, tenemos prohibido litigar contra otros clubes que estén afiliados. En el estatuto de cada club hay una prohibición expresa que no se puede litigar contra La justicia ordinaria. Justicia ordinaria. Claro, generalmente, como bien dice Pablo, por lo general son demandados los clubes en la justicia ordinaria. Ahora hay muchas cosas, muchos antecedentes de planteamiento de incompetencia en la justicia ordinaria desde que está creada la Cámara de Resolución de Disputas. Es más, ahora yo estoy en un caso en el cual ya se fue a la justicia ordinaria se declaró competente, que fue el gran espaldarazo de la justicia nacional a la creación de esta Cámara, y dijo, no, mirá, vos tenés, hasta que no agotes la vía, lo que tendría que hacer es agotar la vía administrativa interna, en este caso es la vía federativa, no puedes acudir a la justicia ordinaria. Después, obviamente vas a poder, si se resuelve y alguna de las partes no está contenta y va a la justicia ordinaria, excepción de cosa juzgada, res judicata. Acá ya hay un lugar donde vos fuiste, presentaste tu reclamación, y si no estabas de acuerdo, tenés que ir al TAS, no puedes ir a la justicia ordinaria. por eso en el reglamento incluimos la posibilidad de apelar el laudo. Exactamente. al TAS. Exactamente, esta cuestión de el doble conforme o la revisión de esas sentencias. Y la gran mayoría de las cámaras, a ver, no es un invento de AFA, la Cámara Nacional de la Resolución de Disputas. Hay un reglamento de reconocimiento de cámaras nacionales de la propia FIFA. Hay una circular del año 2005, que es la circular 1010, que establece la creación de cámaras federativas para la resolución de conflictos a nivel interno, que establece ciertos requisitos que son los que se cumplen en la Cámara, que es arbitraje, representación paritaria, audiencia justa, posibilidad de revisión. Por lo tanto, tiene un camino esta Cámara. Pero bueno, no quiero sacarle más tiempo porque quiero también que Pato... La representación, la matrícula, sirve en provincia, hay que hacer... Es indistinto, es indistinto. Vos, mientras seas abogado y tengas... es más, es una muy buena pregunta. Hace poquito
un colega que es abogado de un club de primera división también firmó una contestación de demanda y la Secretaría Jurídica, no el panel arbitral, se lo tuvo por no presentado porque él no tiene matrícula, no está matriculado, si bien es abogado, en realidad es asesor legal del club, como no tiene matrícula, no pudo litigar en la Cámara. Pero, por ejemplo, en FIFA y en el TAS no necesitas matrícula. ¿Eh? No necesitas nada. Puede ser, o puede ser representante. No necesariamente tenés que estar matriculado en un colegio público para poder ejercer la representación de los intereses del cliente. Ni recibido. Ni recibido. Para la cámara tenés que tener la posibilidad de ejercer la profesión. Claro. Para ser representante, ese examen que rendiste vos tenés, Sí. cualquiera lo tiene que rendir. Cualquier abogado igual tener. Exacto. No se requiere ningún título de abogado, ni de contador, ni nada, pero sí obligatoriamente para tener la licencia de agente necesitas rendir ese examen. No puedes hacer. Si no podés, han visto por ahí alguna noticia que fue el tema de Brasil, eso, lógicamente todo lo que FIFA implica interviene cuando hay internacionalidad, y hace poco hubo un tema con el representante de Ancelotti cuando llegó el contrato de Brasil, que la FIFA le discutió a la Federación Brasileña porque había pagado una comisión si quien actuó como representante no tenía la licencia de agente. Todos los casos que apliquen en el ámbito internacional, que tiene la jurisdicción FIFA, para poder actuar como agente es necesario tener esa licencia. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes. El último caso que busqué un poco de asesoramiento en el instituto fue casualmente en el estudio se nos acercó un jugador donde planteaba un incumplimiento por parte del representante. El jugador nos acerca el contrato y bueno, pasó lo de, como dice el compañero, de la vieja escuela, ¿no? Donde primero lo que uno observa es las partes que la firman y era un representante que no tenía licencia. Automáticamente, partiendo no del incumplimiento, sino de que no era agente, ya el contrato pasó a ser no válido, ¿no? Porque, como dice el compañero, hoy únicamente para ser agente necesitas la licencia. ¿Tenés que ir a rendir o hay un curso previo? No, o sea, el examen, los cursos son privados, o sea, cada cual puede estudiar de la manera que quiera, y el examen, ahora esta primera modalidad que se hizo online, antes era el día en AFA con cada una de las federaciones, esta fue la primera vez que se hizo online. O sea, tenés que cumplir unos ciertos requisitos de elegibilidad, te postulás, si FIFA te considera apto, te permite rendir el examen, y después tenés la posibilidad de rendir el examen, que es online. Entiendo que lo que va a hacer FIFA ahora es una por año solamente. Hay un tema también de lo que decía Santiago respecto de. Acá, a ver, tengamos en cuenta que ser un contrato de representación no es otra cosa que la naturaleza jurídica, es un mandato. Vos autorizás a una persona que negocie en representación tuya tus intereses, en este caso, o conseguir una transferencia del club A al club B, o eventualmente renegociar o mejorar un contrato de trabajo. Esos son los dos ámbitos de aplicación que tiene un agente de futbolistas, en este caso. Esto que contaba el caso que lo habíamos visto en el instituto también depende, que es una de las palabras para mí más válidas del derecho. Esto es así o es así, y depende de qué lado estás. Si yo tengo que ir del lado del jugador, digo, no, mirá, no sos agente, te rescindo el contrato. Del otro lado, me paro en los principios generales del derecho, no, mirá, vos me diste un mandato, me autorizaste, yo después demostraré, como dice Leandro, mi gestión útil para poder cobrarte los honorarios o para poder reclamarte la cláusula penal que pactamos, pero bueno, también dependerá mucho de que cuando te sirve te ajustás a la reglamentación federativa y tal vez cuando no te sirve te aferrás de los principios generales del derecho. Eso es un poco también la cuestión. Sí. No, que por ahí, cuando se habla siempre de agente o de representante, se piensa exclusivamente en el jugador o en el entrenador, pero también los clubes están empezando a tomar el rol de agente para muchas negociaciones. De hecho, uno de los temas que está discutido en el último reglamento de agente y que está suspendido el artículo justamente es el tema de los honorarios, y FIFA estipuló un porcentaje más alto de honorarios para los agentes de los clubes por encima del porcentaje honorario de los agentes de jugadores. O sea, en este ámbito de asesoramiento y de profesionalización que busca FIFA, no solo va para el lado de los jugadores y los entrenadores, que serían los que están de un lado, sino también para los clubes. La idea es que por ahí la mayoría de los clubes, así como está esta situación nueva de
de directores deportivos profesionalizados también, que también cuenten con agentes que sean agentes FIFA y que puedan representarlos en las negociaciones. Y ahí va también, pero la prolijidad de cada club. Pasaba mucho, por ahí ahora no tanto, pero los clubes llevaban una comisión directiva con necesidad de vender y había 4 o 5 representantes y le firmaban autorizaciones de venta a cualquiera. Después, por el mismo jugador, tenía 2 o 3 representantes y dice, no, pero yo hablé con tal, no, pero yo hablé con el mismo jugador, habían hablado todos. Digo, tenías 4 o 5 autorizaciones de venta del mismo jugador a 4 o 5 personas distintas y la operación es una. Después perdón, la exclusividad y los clubes no te querían firmar. No, exclusivo no, porque no quiero trabajar. El club quiere vender. O sea, la realidad es que el club necesita vender. Además, el mercado, cómo se va moviendo hoy en día, que a partir de octubre, como dice el requisito de sí o sí ser agente, también marcaron un límite que a partir o hasta 2 años se pueden hacer los contratos de representación. Por eso hoy en día el mercado se va moviendo mucho más y los intereses se empiezan a cobrar de otra manera. ¿Cuál? Bueno, cambiando el tema de agente, siempre que se habla te absorbe porque primero es lo que habíamos hablado, los primeros pasos de la profesión. Capaz lo que es más rápido, lo que ves más cercano es, bueno, tengo un primito, tengo el hijo de un amigo, ¿vale? Que es un buen jugador, que tiene proyección, bueno, quiero ver de qué manera puedo representarlo, puedo ser el agente. O hay gente que capaz se quiere dedicar. Dice, bueno, me sobran unos mangos todos los meses y le compro botines a los chicos del barrio y veo si en el día de mañana los puedo acompañar. Y que capaz es algo muy, como un primer paso, algo muy palpable, pero es como arranca la gran mayoría de la gente en este ámbito. Por eso le digo, siempre la cuestión de los agentes nos absorbe, es apasionante, además, y es como lo vemos más terrenal. Pero antes de seguir con ese tema, que después lo podemos seguir hablando porque hay muchísimas de las cuestiones interesantes, tope de honorarios, exclusividad, la licencia, la gestión útil. Pero me gustaría que nos cuente Pato un poco en este nuevo rol que le toca desempeñar, de qué se encarga el Consejo Federal, cuál es el rol que tenés vos ahora en el día a día, cuáles son las dificultades con las que te encontrás y los desafíos, para que nos cuentes, porque hasta los que estamos dentro de AFA muchas veces el Consejo Federal es un poco un misterio. Así que nos gustaría que nos cuentes vos también un poco. ¿Cómo unís los temas, Mariana? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marti, en nombre de la Comisión de Jóvenes Abogados, Marian, la representación del Instituto de Derecho Deportivo. Gracias a todos ustedes por estar acá y contar con su presencia un día tan fresco también. Bueno, como decía Marian, el Consejo Federal un poco organiza el fútbol de Tierra del Fuego hasta Chaco con las 8 regiones que conforman el Consejo. Está formado por clubes, por ligas, por federaciones. Pero bueno, antes de seguir hablando un poco más del Consejo, quería preguntarles a ustedes, ¿alguien trabaja en la industria del deporte? A ver, levante la mano. ¿Alguien trabaja de agente, abogado? ¿No? Bueno, creo que un poco la industria del deporte en las últimas décadas ha crecido tanto que genera muchas oportunidades para todos de participar y tantos desafíos también para el derecho deportivo, porque son un montón de frentes para afrontar. Desde mi humilde experiencia, por ahí tuve la suerte de ser jugador profesional de rugby un año, también de asesorar jugadores y clubes, tanto de rugby como de fútbol. He sido, bueno, también soy docente, igual como Marian, de Derecho Deportivo. Así que por ahí, para los primeros pasos del derecho deportivo, por ahí yo aconsejaría es formarse, primero capacitarse, porque así como decía, deporte ha crecido mucho en los últimos años, también genera la exigencia en todas las áreas de capacitación.
también por ahí, para eso son muy útiles los cursos, las especializaciones en derecho deportivo, a partir de ahí hacer contactos y sobre todo trabajar, ¿sí? Porque todas las oportunidades abren puertas y quizá escribir un artículo en una revista o sea mismo en las redes sociales puede tener llegada a uno no se imagina dónde y bueno, oportunidades laborales van surgiendo, con lo cual Eso es en el club de barrio. en el club de barrio, sí, en un principio por ahí a Norem y después opciones laborales surgen. No es fácil, pero bueno, hay un montón de opciones y oportunidades. Desde el Consejo Federal, bueno, me tocó sumarme hace un par de meses. Es un órgano independiente, pero que forma parte de AFA, cuya liga más competitiva es el Torneo Federal A. Para el que no conoce, en el fútbol profesional está la Liga Profesional de Fútbol, después la Primera Nacional, y después se bifurca según dónde estén situados los clubes, en el área metropolitana, la B Metro, o si no, en los torneos del interior, el Consejo Federal tiene la liga, el torneo más competitivo es el Torneo Federal A, y después, bueno, sí, los torneos regionales. Así que sí, es un lindo desafío porque asesoramos a las ligas en cuanto a la afiliación, a que cumplan todos con los requisitos impuestos en el Estatuto de AFA y en el reglamento del Consejo Federal, y todos estén al día en cuanto a las exigencias de los organismos locales, de personas jurídicas, donde forma parte cada una de los clubes. Así que sí, tenemos de todo. Un trabajo. Bueno, hay algo interesante que dice Pato acá, que es que los clubes en Argentina están divididos en dos. Los clubes directamente afiliados a la AFA, que son aproximadamente, creo que son 87, 88 clubes, y después los clubes que están afiliados, indirectamente afiliados a la AFA. ¿Por qué indirectamente? Porque están afiliados a través de las ligas regionales. La liga del Valle de Chubut, capaz tiene 15 equipos que no están afiliados directamente a AFA, están afiliados a la liga de Chubut y eventualmente al Consejo Federal y de ahí a la AFA. Y ahí es donde se bifurca por una cuestión de mérito deportivo, que es una de las bases del modelo europeo del deporte que nosotros seguimos hoy en día. Vos tenés en la Liga Profesional de Fútbol, en la primera B nacional, tanto clubes directa como indirectamente afiliados. Y ahí está la diferencia, ¿no? De cuando se van o descienden de la primera B nacional, algunos se van a la primera B metropolitana, si son directamente afiliados, y si no se van al Federal A, que es lo que le está por pasar a Colón de Santa Fe, o a Talleres, que vos qué haces, descendés de la primera B, de la B nacional, y dependiendo tu nivel de afiliación, te vas a la B Metro, que le puede pasar a Arsenal, por ejemplo, o si sos Colón de Santa Fe, te vas al Federal A. Por lo tanto, eso es un poco lo que explica lo que contaba recién Pato. El Consejo Federal también. ¿Cuántos clubes deben ser? 3.000 y pico. Sí, casi 5.000. Bueno, casi 5.000 clubes indirectamente afiliados. Imagínense si tiene que organizar AFA directamente los torneos de los 5.000 equipos. Hay casi 300 ligas, ¿o no? Sí. 300 y pico de ligas. Por lo tanto, si no tenés un ámbito descentralizado, te resulta imposible. O sea que si tenés una resolución de una liga regional y no estás de acuerdo, vas al consejo. Sí, en realidad La liga Guantel Platense. todos los estatutos y reglamentos de las ligas tienen que estar en consonancia con el del Consejo y eso es con el de AFA. Y AFA también exige que estén en consonancia con el de Conmebol y el de FIFA. O sea, no pueden contradecir el de jerarquía superior. Claro, si tenés una resolución en el Tribunal de Disciplina de la Liga, sí, pasás al Consejo. Sí. Claro. Es más, si vos analizás, por ejemplo, entras a la página de AFA y ves los boletines, vos está viendo dos, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal y el Tribunal de Disciplina de los... o sea, vos tenés un Tribunal de Disciplina de tu liga, que eventualmente la puedes apelar al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, y si sos un club directamente afiliado a la liga, o si no, vas directamente al Tribunal de Disciplina de la AFA y al Tribunal de Apelaciones
Si es una sanción muy grave, como por ejemplo la sanción que le pusieron a Fácil, al presidente de Talleres, que durante 2 años no podía relacionar o participar en actividades vinculadas con el fútbol, eso va al Tribunal de Disciplina de AFA, eventualmente. ¿Taller está activado directamente o No, pero está en competencia organizada por AFA, en este caso. Tribunal de Disciplina, apelaciones, y del Tribunal de Apelaciones, como es una sanción demasiado grave, podés apelar al TAS. Ahora, con la nueva reforma del Estatuto de AFA, todas las cuestiones, las decisiones que se tomen en el ámbito nacional son apelables al TAS, para cumplir con este doble conforme que veníamos contando. Y perdón que le agrego lo que dice, cuando publican en este boletín las sanciones y demás, en el mismo boletín, eso lo hacéis por mail, en primera medida, cuando vas a la unidad disciplinaria, al tribunal, perdón, te ponen, bueno, haga su presentación, el presidente del mail te ponen lo mismo. Además, si vos querés apelar, si vos querés, por ejemplo, del consejo, si vos participás de una liga regional y querés apelar la decisión al Tribunal de Apelaciones de AFA, al Tribunal de Disciplina de AFA, tenés que pagar además. Claro. Vos también tenés que pagar 100.000 pesos, creo que era hasta la última vez, el último caso que tuve. Si vos no pagás, no te toman Te resuelven, claro. Claro. El reclamo inmediato lo mandas más informal y después, bueno. ¿Cómo? ¿600 es ahora? Bueno. Cambió, aumentó. Bueno, Quería preguntar, sí, dale. con el formato del promocional amateur, ¿qué pasó? Sé que estuvo hasta el año pasado y ahora se descontinuó, ¿o cómo siguió eso? Sí, se descontinuó. Se En descontinuó. el momento estaba el Federal B también, bueno, o sea, por temas administrativos Claro, tuvo el políticos. Argentino C, que después pasó a ser Federal C, Federal B quedó ahora, Claro. y Federal A, o no, o Federal Ahora B está solo tampoco. Federal A. Solo Federal Sí. Sí, también un poco por las exigencias también que se le hacen a los clubes y por impedimentos administrativos económicos también bueno, afrontar gastos de viajes, Seguridad, ¿no? sí, de diversas cuestiones ajenas al consejo también, pero bueno, inherentes a cada situación de los clubes, se ha discontinuado, como decís vos. Sí. Ahora también desde AFA lo que se arma es ya está armado hace varios años, lo que es el reglamento de licencias. Vos para competir en la liga profesional tenés que cumplir ciertos requisitos objetivos, tanto administrativos, financieros, jurídicos, edilicios, para poder obtener la licencia. Si vos no obtenés la licencia, no podés competir. Es un caso también que no es solamente una cuestión de AFA, sino que a nivel Conmebol también existe, a nivel Confederación. Una de las cuestiones, a ver, uno entiende que si vos no tenés una capacidad de estadio para más de 20.000 personas, no podés jugar una semifinal. Es lo que le pasó a Patronato cuando ganó a la Copa Argentina. Exactamente, para poder competir Copa Libertadores, dentro de los criterios deportivos que tenías que cumplir, era tener un equipo de primera división de fútbol femenino. Patronato no lo tenía. Tuvo que salir corriendo a asociarse con un equipo de fútbol femenino, decirte, ponete la camiseta de Patronato, porque si no, no cumplo con mi criterio deportivo, tener un equipo de primera división de fútbol femenino, y si no, no puedo competir. Inclusive condiciones edilicias, capacidad, accesibilidad, iluminación, vestuario, las salas de prensa, que no se crucen. Son re exigentes los requisitos de infraestructura, desde la cantidad de números del banco suplente, que en el club una vez nos faltaban. Inclusive pasar a cualquier equipo que asciende a primera división o mismo a B Nacional. Es un desafío grande. Enorme. Sí. Nada, todo, desde la estética de riego, todo. Sí, todo. Sí, hasta, por ejemplo, El sistema de Conmebol, el sistema en Conmebol te exigían para habilitarte el estadio una iluminación específica de una cantidad mínima de lúmenes. ¿Por qué? Porque como las cámaras con las que se filma la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, graba creo que es en 4K, necesita tener una cantidad mínima de lúmenes la iluminación, porque si no, no te lo prueban. Y hay muchos que no lo tienen y no pueden competir. Pasa mucho en Chile, por ejemplo, que los estadios no son de los clubes, son de los municipios, y los municipios dicen, mira, ¿para qué? Voy a gastar yo una fortuna de plata en remodelar las luces del estadio, que funcionan bárbaro, porque vos querés competir en el estadio municipal. Hacé tu propio estadio. El Minela de Mar del Plata. Bueno, eso pasa mucho en países, por ejemplo, donde los clubes no son dueños de sus estadios. Acá en Argentina, la gran mayoría de los clubes son dueños de sus estadios. Pero, por ejemplo, te vas a Italia, la gran mayoría de los equipos no tienen estadio. Compiten en los estadios municipales. O comparten estadio. O el Inter y el Milan. Y el AC Milan. A mí me pasó varias.
Yo en Paraguay me pasó a mí. Nosotros estábamos en un club que existía hace 6 años y usaban el estadio del municipio, un estadio para 10.000 personas, y tuvimos que mudarnos al Defensor del Chaco porque indirectamente nos dijeron, acá no se puede, múdanse a Asunción, y bueno, el club perdió la localidad, pero aún así lo miraron desde el punto de vista recaudatorio como algo positivo, ¿no? Era siempre, se fijan esos clubes chicos hablando, por eso siempre se toca como este estilo patronato o esos clubes donde no tienen la estructura como para afrontar una competencia internacional. Tal cual. Sí, porque le dan mucha preponderancia a la cuestión como los sponsors de las confederaciones, claro, o sea, le dan mucha preponderancia, entonces como que es todo sumamente exigente. Acá, bueno, en la liga profesional tenemos el reglamento de organización, desarrollo y transmisión, que replica un poco todo esto con Conmebol y la cuestión de marketing y comercial y el movimiento, digamos, del evento deportivo, porque te tratan como un evento deportivo, es totalmente 100% comercial. Tiene que ser... En uno se nota mucho la diferencia entre el momento que se juega por liga, que cuando se juega con Conmebol cambia, sale Flow, aparece Powerade, No, pero además, Conmebol, o sea, tiene también los reglamentos hechos, tienen una idea de, primero, contempla una responsabilidad objetiva. Y una de las prohibiciones es que los hinchas o los asistentes no digan a las palabras, no lo dicen no racismo, sino tipo insultos sin que sea racismo y de mínimo para empezar a hablar te descuentan $10.000 de lo que trae todo un acuerdo. No, Conmebol regula todo, absolutamente todo, desde las publicaciones en redes sociales previas al partido hasta la logística de los viajes, regula absolutamente todo. Y no cumpliste son... Pero porque en realidad también tienen un fin recaudatorio, ¿no? Porque cualquier sanción o cualquier infracción, el reglamento menos que nos los billetes acá. es maquiavélico, es imposible cumplir. O sea, no. Cada partido que pasa, nosotros estamos esperando el otro día que llegue la infracción porque... Bueno, y de ahí pasa mucho, por ejemplo, presten atención de ahora en adelante en los clubes, si compiten en copas internacionales, como si van a la cancha, por el autoparlante dicen no insulten, no actos racistas, en las propias redes oficiales de los clubes lo hacen porque es con lo que vos decís, mirá, yo por lo menos estoy cumpliendo desde mi rol de club que mis simpatizantes no hagan esto, hago una campaña, soy proactivo para que eso no suceda, no es que yo lo fomento. Pero bueno, en definitiva, después la sanción te viene igual. Sí, la primera, supongamos que porque pasa casi todos los partidos, te aplican una advertencia. Después, señores, ya está, o sea, no tenés tampoco más fundamento que decir. Más que concientizar esto, promover conciencia, buena conducta, etcétera, te excede. Y mismo la seguridad, cuando un tipo tira algo a la cancha, que tenés que poner un guardia al lado de cada hincha, es imposible. Bueno, eso también habla. Sí, lo que es también otro tema que capaz no lo tocamos mucho, pero que es interesantísimo, es el tema de la responsabilidad civil dentro del deporte. Vos tenés dos grandes ejes de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil entre deportistas. Si vos le quebrás la pata a un jugador cuando vas a disputar una pelota y estás 6 meses lesionado, o también la responsabilidad civil por el espectáculo deportivo, vos como asistente. Ahí tenés, en uno tenés la autorización estatal para la práctica deportiva y la asunción de riesgos del propio deportista, que si está dentro del ámbito de la asunción de riesgos normal y habitual, que sabés que si vas a cabecear te puedes chocar la cabeza y te terminás con una conmoción cerebral, no le puedes hacer una demanda a tu contrincante. Ahora, si analizás las imágenes del caso de Pixo con Camoranesi, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que ves que el jugador le puso la rodilla, o sea, le partió la rodilla arriba de la rótula y lo quebró todo, ves que no es un lance de juego, no es una asunción de riesgo dentro de lo normal. Ahí sí, vos tenés no solamente la posibilidad de que te sancionen dentro del ámbito deportivo con una suspensión, con una sanción disciplinaria, el ámbito después de responsabilidad civil y eventualmente la responsabilidad penal. Dentro de las reglas de juego está solamente la cuestión disciplinaria. Si está por fuera de las reglas de juego, podés llegar con una responsabilidad civil, y si eventualmente está por fuera de cualquier otra cosa y se entiende que vos fuiste con intención de dañar, hasta podés tener un reproche desde lo penal. Por eso muchas veces
cuando te toca representar un club, la apertura del estadio es el riesgo más grande que vos tenés al momento de asesorar a un club. A nosotros nos pasó, yo estuve desde el 2012 hasta el 2023 en San Lorenzo, y a nosotros nos pasó, no me acuerdo exacto el año, pero habrá sido 2016, en un clásico San Lorenzo Huracán, donde se suicidó un hincha y cayó, lamentablemente. No sé, los que por ahí conocen la cancha de San Lorenzo, si alguna vez fueron, las tribunas son muy altas, y desde la popular local se suicidó un simpatizante de San Lorenzo, comprobado por los testigos que hicimos declarar, pero hasta se despidió de los compañeros que estaban ese día en la cancha con él, y se subió al paredón de 2,5 metros, y el pibe se tiró para atrás, al vacío. No recuerdo la cantidad, pero no sé, 25, 30 metros, 40 metros, no me acuerdo exacto. Con la desgracia de que la tribuna de San Lorenzo da a un corredor, que en el otro están los baños. Y por supuesto que por ese corredor hay gente. No. Esto fue en pleno partido. Estaba un hincha, llevó al baño a su nene, sale, baja de la tribuna, va, y cuando sale entre lo que vendría a ser el vacío, el hueco entre el módulo de los baños y la tribuna, este muchacho con su hijito chiquito de la mano, el que se tira le cayó encima a este muchacho. Por supuesto que el que se tiró murió en el acto y esta persona quedó cuadripléjica. Nosotros ese día, bueno, por supuesto que para la familia... ¿Cómo? El hijito al lado. Al hijo no le pasó absolutamente nada. O sea, físicamente, ¿no? Pero por supuesto que no se olvida nunca más. Para nosotros fue un hecho terrible, para las familias obviamente de los hinchas más aún, pero bueno, en ese momento yo estaba en la platea, me llama el jefe de estadio, policía, bombero, ambulancia, esto el partido se estaba jugando. O sea, por supuesto que afrontamos un juicio millonario, no solo por parte de la familia de quien se suicidó, que decía que el club no había tenido las normas de seguridad suficientes y que el muchacho se cayó. O sea, bueno, pudimos demostrar en instancia penal que esta persona se suicidó, o sea, por un propio que se tiró desde ese paredón. Pero todavía hoy, más de 10 años después, o casi 10 años, todavía está el juicio civil de la familia de Checo, que quedó cuadripléjico. Juicio millonario, por supuesto, en esa época me acuerdo que una demanda de 100 millones de pesos. Una locura. Y la póliza de seguro, porque ahí nos demandaron a nosotros como club local, demandaron a la AFA, obviamente como organizador del espectáculo, y demandaron a la compañía de seguro que amparaba el riesgo civil, el Surco Seguro. La póliza de seguros tenía un límite de cobertura de 2 millones de pesos. Claro. Y el club, nosotros afrontábamos una demanda de 100. O en otra moneda, no los 100 millones que pueden ser hoy. Así que es muy complejo y el riesgo es absoluto. El club tiene miles de situaciones en las cuales la responsabilidad civil es terrible. Y esto es así, perdóname, esto es así también porque está consagrado desde el fallo Mosca, perdón, que los clubes tienen una responsabilidad objetiva. Ya no es una responsabilidad subjetiva en la cual vos tenés que demostrar la culpa de la persona a la cual estás reclamando. Como se hace una actividad riesgosa, una actividad que está consagrada en el Código Civil y Comercial Nuevo, la teoría del riesgo-provecho, si vos haces una actividad económica de la cual tenés un rédito generando un riesgo, tenés un grado de responsabilidad mayor. ¿Cómo salís de esa responsabilidad? Como decían ellos, como decía Lean, diciendo, bueno, hubo culpa de la víctima, hubo culpa de un tercero por el cual yo no tengo que responder. ¿Y cómo lo demostrás? A nosotros nos tocó contestar esa demanda en el estudio mío y obviamente que hubo un debate interno nuestro de cómo encarábamos las contestaciones, porque teníamos dos juicios distintos. El juicio de la familia del muchacho que se suicidó,
que ese fue quizás un poco más sencillo porque en la causa penal quedó demostrado por lo propio, el hermano de él declaró en su momento que el chico venía con muchos problemas, una enfermedad y que se había despedido del hermano. Pero la contestación de la demanda del chico que recibe el impacto fue bastante compleja y la discusión era, bueno, por supuesto que tratamos socio del club, o sea, de acompañar a la familia en todo, intercedimos en la negociación con el Surco porque hubo mediaciones previas, a ver si podían asistirlo, indemnizarlo en esa instancia y no llegar a juicio. Pero al momento que nos tocó, porque obviamente la familia inició la demanda porque era totalmente insuficiente lo que le podía brindar el Surco, 2 millones de pesos, tuvimos que ir por culpa de un tercero porque nosotros no teníamos por qué responder. Bueno, todavía no hay sentencia de primera instancia. Veremos en algún momento. Yo ya no estoy más en el club, pero bueno, me voy a enterar de cómo termina eso. Tenemos que dice la justicia. Ahora, ¿usted quería decir algo? No, iba a decirlo eso. Ah, bien. Sí. Ah, bueno, dale. Bueno, no sé, ya nos queda. A las 8 tenemos que cortar, ¿no? Sí, cierra el colegio. Bueno, entonces tendríamos 15 minutitos más para alguna pregunta o algo que quieran consultar ustedes. Quiero hacer una Sí. abogada. Soy licenciada en informática. Tengo una empresa que me dedico a transformación digital de clubes, trabajo con clubes argentinos. Y te quería hacer una pregunta respecto de que hay tantos abogados. ¿Cómo la protección de datos personales de la base de datos que tienen los clubes? Porque justamente se han visto el software, se han visto que tiene un montón de problemas últimamente. Hace poco fue hackeada la base de datos, no cumplía con la normativa de tener encriptados los datos de las tarjetas. Entonces hubo una estafa a los socios que tenían puestos sus datos ahí. Entonces, ¿cómo trata el club? ¿Qué pasó? Bueno, pero eso es una ley, porque por una negligencia del club por no tener encriptados los datos. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo responde un club ante esa situación? Porque si vos yo, no sé, de San Lorenzo, me hubiera pasado y me usaron la tarjeta de crédito y fue el hackeo a través del club, me demanda sería el club, ¿no? No sé, le pregunto, ¿cómo hace una protección de datos personales también? Sí hay. Mirá, yo te. Te puedo contestar por lo menos lo que me tocó a mí vivir en el club con esa situación. Se dio en un momento en el que, bueno, yo ya no estaba más y la agencia con la cual yo trabajaba tampoco. Hasta el momento que yo estuve en el club, nosotros teníamos varios convenios con empresas de seguridad informática donde teníamos varias cuestiones para protección de datos de los socios. Inclusive nos pasaba que por ahí nos requerían en algunos juicios, nos pedían información sobre los socios, nos pedían el padrón. Nosotros, aún con pedidos judiciales, éramos reticentes a dar esa información, porque después el socio nos podía a nosotros hacer algún reclamo. Entiendo que después con el cambio de dirigencia se dejaron de pagar esos servicios, que hay que contratarlos. Bueno, inclusive vos das ese servicio. Y fue ahí en el cambio del operador que cobraba las cuotas donde se filtró. A mí me pasó que vi algunos débitos de la tarjeta, ¿de dónde salió? Lo primero que hice fue preguntar en mi casa, a ver si alguno había usado la tarjeta para otra cosa. Pero no, bueno, después salieron las redes sociales que a muchos socios le había pasado. El club no dio respuesta a esa situación. Después. ¿Cuál debería ser la respuesta? Patearlo para que lo pague la dirigencia que viene. Sí, es muy difícil, sí, es muy difícil. También está el hecho de que cada uno, yo no le voy a hacer un reclamo al club. Esa es la realidad. A muchos les pasa lo mismo. Salvo que, bueno, no sé, venga
10 palos en una compra. Pero bueno, la realidad es que eran pequeñas compras que se hacían en sitios web, pero claro, en el volumen de 80.000 socios, era importante, ¿no? No sé, ¿hay otro? Sí. Yo, en relación del vínculo entre el jugador y el agente, que ahí lo estaban nombrando cuando que hasta hace poco no había una matrícula o no era necesario, no era obligatorio. ¿Qué pasa cuando hay un contrato vigente? Digamos, si está vencido no pasa nada, pero si está vigente, en función del principio de legalidad, ¿no sería válido el contrato ese? Por más de que el agente no tenga la matrícula que te exige ahora. Lo que hablábamos hoy, depende de qué postura tenés que defender. Yo entiendo que si vos sos el agente, la persona que está prestando los servicios, si bueno, mirá, vos sos, todos los que están dentro del paraguas federativo tienen que conocer la normativa, no es una forma, ¿cómo decirte?, o un dispendio de responsabilidad no conocer o alegar tu propia torpeza o desconocer la reglamentación de una actividad tan específica como es la intermediación o la representación de jugadores. Ahora, del otro lado, también podrías, si querés rescindir el contrato, decir, bueno, esto es un elemento esencial que vos tengas licencia, o me dijiste que tenías licencia y no la tenías, y yo estuve engañado, o si no, pues utilizar los principios generales del derecho, bueno, me das un contrato de mandato. Ya. Pero ahí podrías ir a hacer la gestión ordinaria, Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Ahí entra más que nada la gestión útil. A ver si la gente cumplió o no con sus obligaciones. Y ahí, pero es como dice Mario. Claro, entra el juego eso, ¿no? Porque Sí. yo pienso ponerle el jugador que cae con un representante nuevo y teniendo un contrato vigente, de no sé, un contrato válido y digamos que se puede demostrar utilidad. Ahí supongo que el representante que resulta damnificado tiene algún elemento como para. Es que en el caso que yo estaba contando, a mí me pasó que el jugador se me acerca por un incumplimiento de una obligación. A donde yo agarro el contrato y veo que era un representante, como dice colega de la vieja escuela, es donde yo argumento por ese lado. Pero en el caso mío se me acercó por un incumplimiento de una obligación. Sí. Si da para preguntarlo, si no, no hay problema, ya que es muy pronto la nueva resolución que sacó AFA con respecto a la cláusula simplificada ¿De directores deportivos? No. No. La cláusula simplificada por ahí no una opinión, pero sí un análisis de lo nuevo que se viene, digamos. La estuve leyendo, pero bueno, ustedes tienen un poquito, creo que muchísimo más conocimiento como para hacer un análisis mejor. ¿Alguno puede responder? Van a tener que resolver rápido. Sí, ¿cómo es tu nombre? Emanuel. Lo que comenta Manuel es una resolución que salió la semana pasada en un boletín de AFA que establece una modificación de criterios en el caso de ejercicio unilateral de la cláusula de rescisión por parte del jugador. Hoy vos tenés, en caso de que sea una transferencia propiamente dicha, en el cual hay un club que le hace una oferta, hay un club con contrato registrado vigente con un jugador, un segundo club interesado en contratar los servicios de ese futbolista. La transferencia implicaría que el club A y el club B se pongan de acuerdo, se rescinda anticipadamente el contrato de trabajo entre el jugador y el club A, haya un convenio de transferencia entre el club A y el club B, se transfieren estos derechos federativos y el club B tiene la posibilidad de ofrecerle y de registrar un contrato de trabajo con este jugador. Esto implica un montón de pagos que se establecen dentro de la normativa. El 15% que contempla el convenio colectivo de trabajo, derecho irrenunciable en favor del jugador, el 7,25% que se le paga, en este caso a ARCA, por el imperio de lo que establece el decreto 1212 y 510, el 2% que le corresponde a la Asociación del Fútbol Argentino, si sos club vendedor, si sos un club comprador perteneciente también a la Liga, a la Asociación del Fútbol Argentino, otro 2%, si sos un club cordobés, un 1% adicional, antes era un 2%, y el 0,5% que va a futbolistas argentinos agremiados. Y dependiendo de la jurisdicción, hasta el 1,2% del impuesto de sello. O sea, ese monto global puede llegar a ser casi de un 27 y pico %. En el caso de que sea el jugador el que ejerce la cláusula de rescisión, se establece
una forma diferenciada ahora. Si el jugador está ejerciendo la posibilidad de rescindir su contrato, obviamente el 15% ya no le va a corresponder, por lo tanto, el monto grande de la transferencia va afuera. El 7,25% para el Estado Nacional quedará fuera también, por lo tanto, vos estás pasando de una transferencia que tiene casi un 22% de gastos a un 0, a lo sumo tendrás que ver si pagás el porcentaje de AFA, si pagás un porcentaje para agremiados, y ahí se terminó, vas a pasar de pagar una transferencia de un 27,5% a un 5%. Si a mí me lo preguntás, y para mí está armado a imagen y semejanza de una operación que hace muy poquito tiempo, de mucho dinero, que surgió para uno de los equipos más importantes que tiene este país. No le encuentro yo otra posibilidad. Ahora, me parece totalmente injusto que si es el propio jugador el que realiza o ejerce la posibilidad de rescindir su contrato, que encima el club tenga que verse despojado de un porcentaje enorme y que el propio jugador sea partícipe del ejercicio de su cláusula de rescisión. Porque encima, algo que entendí o deducí es que no se convierte en una transferencia esto. No es una transferencia. Ahora, yo lo que veo también es que si lees la resolución, dice, puede ejercer la rescisión. Ahora, si vos ejercés la cláusula de rescisión, vas y pones todo el dinero junto. Acá no, tenés la posibilidad de pactarlo a plazos, en cuota. Entonces, lo que yo digo, si tiene pata de león, cola de león, cabeza de león, entonces es un león. No podés establecer que tenga un montón de características especiales y plantear una naturaleza jurídica distinta a todo lo que la realidad te marca. Ahora, Viene siendo un precio de venta. totalmente, que después también podés analizar cómo la naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión, depende de cómo esté redactada. Si es una cláusula penal, si es una cláusula de mitigación de daños, si es un precio de compensación, si es una compensación, si es una buyout, si es una celón, o sea, todas cuestiones que van a apuntar específicamente a un tema que es súper finito, que es la naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión, que nosotros acá en Argentina no la tenemos obligatoriamente establecida como si la tiene, por ejemplo, el Real Decreto de España. El Real Decreto de España te establece la obligatoriedad de tener cláusulas de rescisión. Después hay un montón de laudos del TAS y de decisiones de FIFA que establecen que para que esas cláusulas de rescisión sean válidas, tienen que ser estar tanto en favor del club como en favor del jugador. Pasa mucho, por ejemplo, en algunas jurisdicciones, por ejemplo, en Bolivia, en Honduras, en Guatemala, establece que tanto el técnico como el jugador, si quieren rescindir el contrato, tienen que pagar una cláusula de $100.000, como un precio de compra. Ahora, si es el club el que le quiere rescindir el contrato, tiene que pagar un mes de salario y listo. Bueno, no estás en un pie de igualdad. Para que sea válida tanto para el club como para el jugador, tiene que ser lo mismo. Cláusula de rescisión de $10.000 si el club quiere rescindir, y cláusula de $10.000 para el jugador si quiere irse. Bueno, ahí está la discusión de eso lo tenés y vas a obtener una sentencia o una decisión jurisdiccional. En la realidad, si el jugador, el técnico, quien sea, no está bien asesorado, no conoce estas cosas, o ustedes los asesores no conocen estas cosas, capaz lo asesoran mal. Por lo tanto, es importante también tener este tipo de cuestiones muy a la mano. Por eso es una muy buena pregunta esa, que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Porque también dice, por ejemplo, yo ejerzo la cláusula de rescisión, yo jugador. Ahora, los que tenían derechos económicos, ¿participan? Los que tenían o que tienen derecho a cobrar derecho de formación y mecanismo de solidaridad, ¿participan de eso? Bueno, ahí es donde se empieza a resquebrajar un poco la situación. Por eso era también la duda y no sabía si preguntarlo, también respetando el lema de primeros pasos, porque es algo muy reciente. No, pero es algo muy reciente y también, como va a decir Flaco, estamos hablando de los primeros pasos y va a preguntar ya una cláusula de rescisión, pero es un tema candente que por ahí lo escuchás todo el tiempo. Va a ser de qué lugar te pares. También, como todo. Vos sos un club, tenés el 20% del jugador y viene el contrato del jugador y tenía una cláusula baja o una cláusula accesible. Viene, la paga recién el contrato y vos que tenés el 20%, ¿qué haces? ¿Vas a cobrar el 20% de eso? No. ¿Lo reclamás? ¿Cómo lo reclamás? ¿Dónde lo reclamás? Iremos viendo cómo se Sí, va a estar bueno porque va a pasar, porque va a pasar. Sí, va a pasar. Va a pasar. Habrá que ver quién lo plantea. Capaz lo plantea alguno de ustedes y después lo ponemos de este lado y que nos cuenten cómo lo vio. Bueno, hacemos la última. Sí. Yo también tiene un tema, me gustaría y me interesa saber la opinión de ustedes.
SAD, ¿cuál es la aplicación? Perdón. SAD versus, bueno, las asociaciones civiles, que es la Bien. naturaleza. Por lo menos el café que tomamos antes salió el tema. Yo creo que, y es una opinión mía, personal, igual, en este caso, parte de la casa, ¿no? El fútbol argentino tiene una idiosincrasia de muchísimos años y la realidad es que considero que los clubes, es una mentira, que los clubes todos son deficitarios, que los clubes están todos fundidos. El fútbol, y sobre todo en este país, genera muchísimo dinero y si un club está bien administrado, no hay cuestiones mágicas. A nosotros, o por lo menos a mí desde lo personal, me tocó la experiencia de San Lorenzo. Nosotros llegamos en 2012 en un club fundido, realmente fundido. Teníamos 7 profesionales en el plantel, no había divisiones inferiores, no había agua en el club, o sea, un club a la deriva, y nosotros en un año y piquito conseguimos ganar el torneo local. En 2 años ganamos Copa Libertadores, fuimos a jugar Mundial de Clubes, ganamos Supercopa a nivel nacional. O sea, es mentira. Después está los dirigentes que te tocan, pero bueno, el espíritu, repito, es una opinión personal de las asociaciones civiles sin fines de lucro. El club cumple un rol social, más allá del deportivo. Una de las primeras cosas que nosotros decimos fue, nos toca tener el estadio frente a un barrio de emergencia, es enorme, enorme, y las dirigencias anteriores cerraban las puertas. Nosotros cuando llegamos decidimos abrir las puertas. Y los chicos que estaban en la calle o en el barrio, vengan al club. Parece que el rol social de los clubes en Argentina es imprescindible para el fútbol, ¿no? No solo el negocio del fútbol. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a permitir a los trabajadores del colegio que se vayan luego locos. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos por la presencia. La verdad que con este frío, mitad de semana, 2 de julio, casi 8 de la noche, que estemos acá, marca una cuestión que es lo que vemos siempre. A todos los que estamos en esto, los que quieren meterse en esto, el derecho deportivo nos apasiona a todos. Vamos a estar hablando 5 horas, por lo tanto, les recomiendo que sigamos en contacto, que se sumen al colegio, que vengan al instituto. Como les decía, nos juntamos todos los jueves de 18 a 20 en el aula Galetti, los terceros jueves de todos los meses. No, todos los meses no, todos los jueves no. Tenemos un grupo de WhatsApp, alguno que le pueda interesar. Sí, a mí me interesa. Bueno, si quieren nos dejan los teléfonos ahora, los sumamos. Este tipo de encuentros lo organizamos dentro del instituto. Si mañana viene Emma y dice, che, quiero hacer una jornada sobre naturaleza jurídica de la cláusula de rescisión, nos juntamos y hacemos una jornada sobre cláusula de derecho de ejercicio de la cláusula de rescisión, naturaleza jurídica. Capaz no seremos 40, capaz somos 8, pero estaremos 8 discutiendo sobre el tema. La idea es eso, es de poder elevar y de tener discusiones que nos interesen y que las podemos plantear o a nivel interno o hacer algo más ampliado como lo que hicimos en el día de hoy. Agradecerles, bueno, a todos ustedes por haber venido, a cada uno de los invitados, especialmente a Lean, que se vino tan lejos. La verdad que para mí es un placer, como director del instituto, contar cada vez con más gente. Cada vez que hacemos una jornada la rompemos, está lleno de gente, capaz el aula nos queda chica, así que nada, esto es lo que nos hace, nos dan ganas de seguir organizando y seguir haciendo cosas. Así que nada, sumarnos a todos. Agradecerles. Bueno, bien. Es una buena herramienta también. Ahora en el segundo cuatrimestre, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, vamos a dar de vuelta, después de 2 años que no lo vimos, el seminario Relaciones Jurídicas en el Deporte, que veo que hay varios exalumnos del seminario. La idea es que todos los integrantes del instituto, que son personas que ya tienen, no solamente fueron alumnos o han empezado, sino que ya también tienen su propia trayectoria, que puedan venir y que elegir un tema y que puedan exponerlo y que les sirva algo que también había contado Pato. Una de las cuestiones que a mí, por lo menos particularmente, más me sirvió para meterme en el ámbito del derecho deportivo, además de que es una cuestión que a mí me apasiona y me encanta, es la actividad académica, es escribir, es dar clase.
Por lo tanto, es una herramienta muy válida también, que te obliga a estar actualizado, te obliga a perfeccionarte. Por lo tanto, los que se quieran sumar se pueden anotar. Y si no quedan inscriptos, porque ya son graduados, creo que para graduados hay 3 o 5 cupos nada más, vengan igual. Eso es lo bueno de la universidad pública, gratuita, es abierta. Podemos ser 50 y vamos a estar todos. Si el aula no nos alcanza, nos iremos a otro lado, nos vamos a tomar una